vamos a entrar en el tema de la fe. Estamos viendo la fe. Este es el tema ¿número qué, Ale? 23. Tema 23. Y hay mucho que aprender sobre la fe. Hoy voy a hablar sobre la fe que ha vencido. La fe que ha vencido. Ahí en Primera de Juan, si me acompañan por favor, en el capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Versos del 1 al 5. Y ya que lo tengan, me dicen para hacer una oración. Bien. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permites tener juntos. Y Padre, queremos pedir que tu presencia, tu Espíritu Santo, nos pueda guiar a través de tu palabra y que los corazones de cada uno sean abiertos por ti y que me permitas hablar de la manera correcta como tú quieres que lo hable, Señor. Unge mis labios y sé con cada corazón. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, dice 1 Juan capítulo 5 verso 1: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Dice ahí, y si pregunta, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Dice la Nueva Traducción Viviente en el verso 4: todo hijo de Dios vence este mundo de maldad, y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. Dice Juan, hablando acerca de los hijos de Dios, y en el verso 4 que habla él, dice el que ha nacido de Dios vence al mundo. O sea, dice todo el que ha nacido de Dios vence. Cuando dice vence al mundo, está hablando de todo lo que se opone a los cumplimientos de la palabra, todo aquello que está en contra, todo aquello que nos aparta, incluso nuestra carne, que también muchas veces es un impedimento. Dice todo el que ha nacido de Dios vence a todo lo que hay, todo lo que incluye el mundo, que no nada más es el mundo físico que vemos, sino está hablando de una manera universal, completa. Dice todo. ¿Qué puede haber en contra de un hijo de Dios? Pues son muchas cosas. Va a haber oposición, puede haber tribulación, puede haber muchas cosas. Incluso uno mismo, porque uno mismo también se convierte, su carne de uno, se convierte también muchas veces en un obstáculo. Pero dice, pero el que ha nacido de Dios vence al mundo, vence todo. Y dice, y esta es la victoria que ha vencido. De hecho, algo interesante es que en el verso 4, cuando dice Juan que la victoria, dice, esta es la victoria que ha vencido al mundo. Cuando él utiliza esta palabra, está hablando de algo ya consumado. De hecho, en el griego hay algo que se le llama el aoristo. El aoristo viene a ser aquello que en la frase incluye o da por entendido algo que ya sucedió. O sea, lo que está diciendo es que
la victoria que nosotros tenemos ya ha vencido. O sea, no es algo que va a suceder como en un futuro, sino que está en el griego, lo que está diciendo es algo que ya se hizo por medio de Cristo. No sé si me entienden. Ok, no está diciendo que nuestra victoria se va a consumar cuando Cristo regrese, o que se va a consumar en algún momento, ¿verdad? O sea, por ejemplo, Moni, ¿verdad? Dice, no, pues, ¿cuándo podré sentir que tengo la victoria? No, es que ya se consumió. O sea, la victoria es algo que ya se hizo, que Cristo Jesús hizo por nosotros, algo que ya se terminó. Cuando Juan lo dice, incluso tal vez, no lo sé, porque la verdad no lo busqué, pero no sé si en sus versiones, que ustedes tienen por ahí algunas versiones parafraseadas, un poquito ya más modernas, en donde la traducción puede ser un poquito más exacta. No sé, por ejemplo, Miriam, tú tienes la latinoamericana. ¿Cómo dice el verso 4, por favor? Ajá. A ver, casi, ¿lo puedes repetir otra vez, por favor? Ajá. La victoria que el mundo ha sido vencido. O sea, da por un hecho algo, ¿cierto? No dice la victoria que esperamos que se cumpla. No. Aquí Juan está dando, por eso les digo, en el griego hay un aoristo, que es algo que se utiliza dentro de un participio que nos habla de algo que ya se hizo una vez y se acabó. O sea, es como, por ejemplo, si yo digo, pues, Norma, ¿verdad? Norma es madre, ¿verdad? No va a ser ya mamá, ya es. No creo, ¿verdad?, que ella se embarace. No, ¿verdad? No. Entonces, cuando ella tenga más nietos, ella va a poder decir, ¿verdad? O van a decir, mamá, ¿te acuerdas, verdad? Va a decir, sí, me acuerdo, como algo que ya pasó. No algo como que te acuerdas de que vas a hacer. Va a decir, no quiero ni acordarme. Si lo que quiero ya es salir, ¿verdad? ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo? O sea, Juan está diciendo que la victoria que nosotros experimentamos sobre el mundo ya es algo que se ha consumado, es algo que ya está hecho por Dios. ¿Por medio de qué? Pues el nacido. Miren, vamos a Colosenses para que veamos un poquito más esto que estoy diciendo, porque la fe que Dios nos ha dado es el instrumento que nos hace vencer algo que ya se consumó. O sea, es algo que ya lo damos por un hecho. No tenemos nosotros que declarar, no tenemos que decretar nada, porque ya está consumada la victoria. O sea, el cristiano tiene ya la victoria sobre el mundo, sobre su carne, ya la tiene. Ahorita vamos a ver un poco más. ¿Cuándo fue que se consumó esto? ¿En qué momento fue que tenemos la victoria? ¿Cómo es que la tenemos? Dicen algunos, declara victoria. No tengo que declarar victoria, porque es como si Diego dijera, o le dijeran, declara que eres mexicano. Soy mexicano. ¿Sí me explico? ¿Sí me entienden? Digo, no, o de veras te creíste lo de los judíos. ¿De veras? ¿Todavía? ¿Te quedaste con eso? Híjole. A ver, vamos a tener que orar mucho por Diego. Mucha consejería con Diego, pacientemente. No, ¿sí me entienden? O sea, es algo que se dio, pero ¿cómo se dio? Bien, aquí en Colosenses capítulo 2, versos del 13 al 15, dice, bueno, vamos a esperar. Colosenses capítulo 2, versos del 13 al 15. ¿Mande? 13. Del 13 al 15, ¿sí? Dice, y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con él, perdonándolos todos los pecados, anulando
el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. A ver, vamos a ver. Número 1, este tema yo ya lo he tocado en los domingos. He hablado sobre cómo el hombre y cómo nosotros estábamos muertos en nuestros pecados. No teníamos el poder para vencer el pecado, ni para expiarlo. Jesucristo, con su obra en la cruz, con su expiación, ha librado o nos ha librado del poder como de la consecuencia del pecado, y nos ha dado una vida nueva que solo se puede expresar por medio de la resurrección de Jesucristo. O sea, la obra de Él ha hecho que para nosotros sea posible vivir, tener vida. ¿Estamos de acuerdo? Y luego dice, Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio, clavándola en la cruz. Bien, cuando dice anuló, esa palabra, exaleifo, eso en el griego, y esa palabra quiere decir borró, borrar. Incluso no sé cómo lo traduzca en sus versiones. En la versión de Reina Valera dice anuló. ¿Lo dice también la de usted? ¿Anuló? ¿Alguien tiene otra versión? O sea, otra versión que no diga anular. ¿Todos dicen anular? ¿Sí? Todos. Bien, miren, vamos a Hechos, capítulo 3, verso 19. Aunque se quedan en Colosenses, porque ahí voy a estar yo hablando, pero con su mano, con su dedito, sepárenlo y se van a Hechos 3:19. ¿Se oye medio sordo? ¿Ese sí se oye? Bueno, Hechos 3:19. A ver, ¿qué dice Hechos capítulo 3, verso 19? ¿Sí? Entonces yo soy yo, que no tengo monitores. No oigo bien, ¿ok? A ver, ¿qué dice Hechos capítulo 3, verso 19? Porque aquí en Hechos 3:19 vamos a encontrar esa palabra, pero la vamos a encontrar traducida de otra manera, pero es la traducción más exacta. A ver, vamos a ver, ¿qué dice ahí? ¿Quién lo quiere leer? Muy bien, ¿verdad? A ver, fíjense, allí en su traducción dice para que sean borrados, ¿sí? Borrados. ¿Alguien tiene otra versión que no diga borrados, que diga de otra manera? ¿O todos dicen borrados? Nada más perdonará. Bueno. Olvidará. Bien, ok. La traducción del griego original es borrar. Esa es la más exacta. En Colosenses, Pablo, más bien, no Pablo, la Reina Valera y algunas otras pusieron anular. Pero anular no es realmente exacto, no es preciso. Es borrar. Y en Hechos 3:19 sí dice borrar. Incluso tiene el sentido de cuando tú tienes, ¿mande? No, aunque diga cancelar, son sinónimos, pero la verdad es que la traducción más exacta es borrar. Entonces, cuando dice ahí que Cristo anuló, que por medio de su sacrificio, Él lo que hizo fue borrar. ¿Qué borró? ¿Qué borró? Borró la lista de cargos de las deudas que nosotros teníamos, de acuerdo a lo que Él dice. ¿Me explico? O sea, es como, por ejemplo, una persona que tiene una deuda muy grande y cada mes
la deuda no solamente va creciendo, sino que va teniendo intereses sobre intereses. Entonces va creciendo. De hecho, la palabra que usa ahí para acta de decretos, déjenme decirles lo que era. Eso que dice acta de decretos. Esa palabra habla de una deuda que había sido firmada por alguien. Es como un contrato que tú tienes. Yo creo que todos hemos firmado algún contrato, ya sea de una casa, de un celular o de algún crédito que hemos tenido y hemos firmado. Bueno, esa palabra es geirografón, que quiere decir literalmente autógrafo. O sea, cuando ya ves que luego incluso hasta cuando firma uno le dice, póngale su autógrafo. ¿Se han visto que dicen de broma? Bueno, de eso está hablando. Está hablando de un acta que se había firmado y que los pecados de los hombres tenían ahí una deuda, de una lista interminable de deudas con Dios, muy grande, que se estaba haciendo grande, ¿verdad? Y que los hombres, todos los hombres les reconocían. O sea, el ser humano reconoce que tiene una deuda, que hay algo que está debiendo, que sus pecados, su vida. Otra cosa es que la gente reciba y acepte a Cristo y diga Señor, pero es muy diferente. Pero aquí podemos ver, por ejemplo, acompáñenme muy rápido, les digo, estén en Colosenses, pongan una marca o pongan un separador o una hoja o si en sus Biblias ya digitales, pues como mi mujer que se me queda viendo así, pues no, ¿verdad? Pues no. Pero los que sí puedan, los que sí son espirituales y que traen sus Biblias físicas, no es cierto. No, perdóname, mi amor, perdóname, yo tengo mi calibre 22. No, claro, está más abierta que nunca. Fíjense, en Éxodo 24:3, si nosotros vemos tanto los judíos como los gentiles, o sea, cualquiera, no importaba si eras judío o si eras un no judío. En Éxodo 24:3 dice que Moisés viene y le dice al pueblo todas las palabras que Dios le da junto con todas las leyes. ¿Estamos de acuerdo? Y dice que todo el pueblo respondió a una sola voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Incluso, no lo busquen porque es muy largo, pero en su casa lo pueden leer, Deuteronomio 24, del verso 14 al 26, en donde Moisés les dijo al pueblo de Israel, malditos serán si no obedecen. O sea, son palabras muy fuertes, pero así era. O sea, la ley decía, tú vas a cumplir, y ellos dijeron, sí, vamos a cumplir. Ahora, la pregunta que yo les hago, ¿cumplieron? ¿Cumplieron? ¿No? Entonces, ¿qué pasa si no cumplieron? Caen en maldición. Ahora, ¿qué pasa si tú tienes una deuda y no cumples? Van sobre ti, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, eso era viéndolo desde el punto de vista judío, porque acuérdense que aunque Pablo le escribe a los colosenses que eran gentiles, no eran judíos, acuérdense que ellos, pero había gente que era judía también. Entonces, si un judío leía eso, entendía perfectamente bien. O sea, su mente inmediatamente se iba a la ley y decía, híjole, no, pues yo no he cumplido, nunca he cumplido. De hecho, nadie iba a cumplir. Y por el otro lado, si hablamos de los no judíos, ellos pueden decir, entonces eso no es para mí, yo no tengo deuda. Ah, no, mira lo que dice Romanos capítulo 2, versos 14 y 15. Porque ahí también el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, presenta ante el no judío que también había otra ley de Dios escrita en cada persona y que por lo tanto cada vez que el no judío
violaba esa ley escrita, se convertía en un deudor. Entonces, dice Romanos 2, 14 y 15, cuando los gentiles que no tienen ley, que no tenían la ley, ellos no tenían la ley mosaica, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita ¿en dónde? Y dándoles testimonios ¿qué? Su conciencia, acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, cuando un gentil leía esto, decía, bueno, yo no estoy bajo la ley mosaica, pero sí bajo la ley de la conciencia, la ley que Dios ha puesto en mi corazón. Y finalmente, en Romanos 3:23, el apóstol Pablo cierra este broche y dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Se fijan? Entonces, no había lugar para que el judío pudiera decir, no está hablando de mí. Ni había lugar para que el no judío dijera, no está hablando de mí. No, estaba hablando de ¿quién? Todos. Entonces, todos estábamos en deuda con Dios por nuestros pecados. Y lo sabíamos, porque si bien no conocíamos la ley, nuestra conciencia no lo decía. Había una condena reconocida y aceptada, llena de acusaciones, ¿verdad? En nuestra mente, en nuestro corazón, en donde admitíamos que éramos pecadores. Incluso algunos van más allá y lo dicen a veces de broma y a veces en serio, ¿no? Que dicen, no, es que tengo el diablo adentro. Pues sí, es la verdad, sí, es cierto. Entonces, aquí Pablo está exponiendo que lo que Cristo hizo, tomó esa deuda que tú contraíste, tú la firmaste. Era una deuda impagable. Y dice que Él la borró. Ahora déjenme explicarles, para que entiendan ustedes a qué se refiere esta palabra borrar. Antiguamente, en el tiempo de Pablo, el material con que se escribían los documentos no era papel. ¿Están de acuerdo? No era papel, no existía. Sino que eran papiro. El papiro se hacía con una especie de junco, de estas plantas que crecen en los ríos, ¿verdad? O incluso había también lo que eran los pergaminos, que eran hechos de piel de alguna especie de animal, ¿verdad? A veces eran de corderitos, ¿verdad? O sea, regularmente eran de este tipo de animales, ¿no? Piel de animal. Entonces, las dos, tanto el papiro como el pergamino, eran muy caros. No estamos hablando como el día de hoy, que tú vas a comprar un cuaderno en la papelería, ¿verdad? 15 pesos, no sé. No, estamos hablando de que todo eso era muy caro. Y, por lo tanto, los papiros y los pergaminos no se podían malgastar. Entonces, la tinta que se usaba antes no contenía ningún tipo de ácido, sino que se secaba sobre la superficie del papel o del pergamino, sin descomponerlo como lo hace la tinta moderna. La tinta moderna, una vez que tú escribes, ya hay algunas plumas que tienen ya borradores y todo, pero regularmente una pluma con tinta pues no se puede borrar. Ahora ya hay correctores, pero en ese tiempo, como no tenía ácidos, no perforaba. Y para no desperdiciar, lo que hacían, y para ahorrar, lo que hacían era que ellos tomaban una esponja y borraban todo lo que estaba escrito. O sea, si se equivocaban o lo iban a volver a reutilizar, lo borraban con una esponjita y la empezaban a limpiar. Y como solamente estaba la tinta en la superficie de lo que era el pergamino, entonces se podía dejar como nuevo y volvían a escribir. De eso está hablando esta palabra, que Dios en su gracia lo que hizo no solamente fue anular, fue borrar. Es muy distinto, porque por ejemplo, una cosa es que tú anules algo
y que venga otro y lo active y diga, no, pues ya se anuló, pero otra vez se vuelve a abrir. No, aquí está diciendo que Dios, en su gracia, de acuerdo al informe que había de nuestros pecados y de la deuda contraída tan grande, que cada día iba creciendo y creciendo y creciendo, lo que hizo Dios fue borrar nuestros pecados completamente, como si jamás hubieran existido. O sea, no quedó rastro alguno de nuestros pecados, no quedó nada. Por eso el domingo, cuando yo hablé de somos una nueva criatura, estaba hablando yo de eso. ¿Se acuerdan, verdad? Espero que se acuerden. Si no, no sé, ¿qué pasa? Somos una nueva. No somos, como dice Norma, ¿verdad? Chainaditos. Dice, estamos chainaditos, es una chainadita. No, nuevo, no es así como luego Diego, que se pone ahí a hacer sus mexicanadas y deja que algo funcione. No, nuevo, nuevecito, algo completamente distinto. Aquí lo que está diciendo es entonces que Dios borra de la misma manera como lo hacían antes, con una esponja, y quita todos. ¿Y eso no te da gusto? Digo, pues los noto así como, está bien, pastor, qué bueno, ¿verdad? Yo decía, Dios, gracias, o sea, qué grande eres, porque, o sea, quiere decir que tú no te acuerdas y jamás me lo recuerdas, ¿eh? Dios nunca me ha recordado a mí, nunca mira, esto es lo que tú hacías, nunca. ¿Qué es lo que Él hizo? Borró todo lo borró todo, y dice, no hay nada, aquí no tienes nada, no hay deuda. ¿No les da gusto? Si cuando tenemos deudas humanas y nos condonan ahí una deuda, nos sentimos aliviados. Imagínate cuánto más con una deuda eterna que era impagable. Dice que Cristo Jesús lo llevó. Luego, seguimos en Colosenses. Dice que Él tomó el acta condenatoria y la clavó en la cruz. O sea, toda esa deuda que tú y yo habíamos contraído, la tomó, la borró, tomó el acta de decretos, lo borró, dijo, aquí no hay nada, ¿verdad? Antiguamente, para que ustedes puedan también ir relacionando esto que está diciendo Pablo, antiguamente cuando se cancelaba una ley, una deuda, cuando alguien tenía una deuda y se cancelaba, regularmente la ponían en un tablón de anuncios con un clavo. O sea, tomaban la deuda y decían, a ver, la deuda de fulano está pagada, y la ponían con un clavo para que todos vieran que tú eras libre. No, yo no tengo deuda. Es como decir el buró. Como los edictos. Bueno, puede ser como un edicto, ¿sí? Entonces, lo que está diciendo es que Cristo Jesús tomó esa acta condenatoria, la puso ahí, la clavó, la borró, dijo, aquí no hay nada, no existe deuda alguna, ¿verdad? Y dice Gálatas 3, verso 13, o sea, capítulo 3, versos del 13 y 14. De esta manera, fíjense, al clavar Cristo Jesús esa acta condenatoria, lo que estaba diciendo es que nadie podía reclamar nada. O sea, nadie podía decir, es que me debe, es que no, aquí nada, ¿verdad? Ahí está. Destruyó el documento y lo puso ahí en la cruz diciendo, aquí no se debe nada. Y dice Gálatas 3:13 que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros, ¿qué? ¿Qué decía la ley? El que no cumpliera esto, ¿qué? Y dice, Cristo se hizo maldición por ti, por mí. Fíjate nada más, qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte. Dice, Él se hizo maldición, porque dice, está escrito, así es, la ley decía, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Entonces, en su persona, clavada en la cruz, la ley misma fue clavada también. Ahí fue clavada, ¿verdad? De tal manera que ahora
La gracia se magnifica, se hace más grande. Dice Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, toda la lista de cargos que había estado basada en ordenanzas de la ley, que había puesto ahí, ¿verdad? Diciendo, tú eres un maldito, tú no has cumplido, ¿verdad? Dice Pablo, todos estábamos bajo pecado, todos, toda la humanidad, no hay excepción, todos, no había ninguno que pudiera cumplir, pero ahora Cristo Jesús fue a la cruz, quitó el acta, la puso ahí, y no solo eso, sino que también Él dijo, consumado es, aquí está, no hay más. La ley que estaba en contra de nosotros, que era contraria por las demandas, por las exigencias que había, pues ahora se ha quitado. No hay más, ya no estamos. Por eso Pablo insiste tanto en sus epístolas que dice, ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo la ley, ya no son por obras de ley, ¿por qué? Porque está hablando de que lo que estaba ahí, que nos impedía, no solamente al judío, también a nosotros, poder accesar al Padre, dice, se ha quitado. Dice en Romanos 3:21, me voy a esperar, Romanos 3:21. ¿Listos? Bien, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Cuando Cristo Jesús va a la cruz, en ese momento, Él se convierte en nuestra justificación, nuestro sustituto. Dice Romanos capítulo 7, vamos ahí por favor, Romanos capítulo 7, versos del 2 al 4. Pablo está hablando, usando una alegoría, una ilustración, para que los que leían, sus lectores, entendieran de lo que estaba hablando. Dice en el verso 2 del capítulo 7, la mujer, dando un ejemplo, dice, miren, la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, una mujer que está casada dice, no, pues yo estoy sujeta por la ley a mi marido, mientras éste vive, ¿verdad? Pero dice, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. O sea, ya no hay una ley, ya no tengo nada, ya no estoy libre. Luego sigue diciendo, así que si en vida del marido se une a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se une a otro marido, pues no le van a decir adúltera. ¿Verdad que no? No, se casó, pues se murió, se casó, enviudó, se volvió a casar, no hay problema. Y luego sigue diciendo, Pablo, aquí ya él quiere llegar al punto, usando esta ilustración, llega al punto que quiere enseñar. Así también ustedes, dice, hermanos míos, han muerto, ¿a quién? A la ley, mediante el cuerpo de Cristo, para que sean de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Se fijan? Entonces, yo no le debo nada a la ley. Se murió. Ahora soy de otro. Soy de Cristo. Soy de Él. Entonces, las demandas de la ley, yo no las llevo ya, porque yo no soy de la ley. Soy de la gracia. O sea, vivo en la libertad que Cristo me dio. ¿Me explico? Ahora, hay que entender que una cosa es la libertad y otro es el libertinaje, que son muy distintos. Y hay una línea muy delgada en donde de repente hoy en día algunos con ese pretexto de que están bajo la gracia, caen de la libertad que Cristo nos ha dado para disfrutar de ella, caen, se inclinan así de un lado y se van al libertinaje. De tal manera que empiezan a hacer cosas
incorrectas. O sea, cosas que no, que abiertamente dices, eso no puede ser. Y ellos dicen, no, pues estoy bajo la gracia, yo ya a la ley no le debo nada. No, ciertamente la ley ha sido ya quitada de nosotros, pero el hecho de que seamos de Cristo no significa que somos libres para hacer lo que queramos, sino más bien para agradarlo a Él. Y si lo vamos a agradar a Él, nunca vamos a hacer cosas que no le agraden, ¿me entienden? O sea, es como una persona que vive esclavizada, ¿verdad?, por mucho tiempo, y ahora ya la liberaron y está libre, pues claro que va a disfrutar, pero no para abusar de esa libertad, sino más bien para disfrutarla y para poder complacer a aquella persona que la liberó. No sé si me están entendiendo. De eso está hablando Pablo. Entonces, aquí vamos entendiendo pues que Cristo Jesús nos ha dado a nosotros por medio de la fe, ha vencido. Esto es un hecho, por eso lo dije, y Juan lo explica, es un hecho consumado. Hemos vencido al mundo. ¿Por medio de qué? De la fe. Es un hecho, se ha consumado. Ahora, vamos a seguir en Colosenses. Acuérdense que les dije que ahí vamos a estar en Colosenses, aunque nos vamos a estar moviendo, porque aquí entra otra escena, no ha terminado. Pablo introduce otra escena dentro de su mente, él plasma otra escena, en donde dice que Jesús despojó a los principados y potestades y que los exhibió públicamente. ¿Sí estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Ahora, aquí la palabra que usa cuando dice despojó, no sé cómo lo diga en sus versiones, ¿verdad? Despojó, los despojó, despojando. ¿Alguien tiene su versión? ¿Cómo? Les quitó. Muy bien. ¿Algo más? Desechar. Bueno, esa palabra aquí significa quitar las armas y la armadura de un enemigo vencido. Hay que recordar, y esto es muy importante, y de hecho lo vamos a ver cuando empecemos a ver teología, no sé cuándo será eso, pero el día en que empecemos, vamos a ver cómo, para poder tener una correcta interpretación, tenemos nosotros que recurrir no solamente a lo que leemos. O sea, yo lo leo y tal vez ni lo entiendo, o lo entiendo pero no lo entiendo como debo de entender, con todo lo que representa, ¿no? Porque acuérdense que cuando Pablo escribe, él está pensando y utilizando elementos de su época. No sé si me entienden. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos en el tiempo de Pablo, utilizaríamos elementos que conocemos. Por eso nunca dice ahí, los aviones, ¿verdad? Y los celulares. Pues eso no existía. Por eso, ¿mande? ¿Un antibúnker? Sí, claro, ¿verdad? Usando palabras. Sí, o sea, hoy, de la misma manera, si nosotros hoy escribiéramos, utilizaríamos elementos, pues, para agregarlos a nuestra escritura, de tal manera que fueran más claros para quien los lee. ¿Sí me entienden, verdad? Aquí hay que entender que cuando Pablo está hablando, así como cuando dice borró, y ya les expliqué lo que significaba, cuando dice despojar, lo que está diciendo es que Jesús, el Señor Jesús, cuando fue a la cruz, quitó todo el acta de decretos, la ley, toda la condenación que había, y no solo eso, las borró, las quitó, pero no solo hizo eso, sino que aquel que era tu enemigo y que tenía poder sobre el mundo, al que Adán y Eva le cedieron el control y la autoridad, porque acuérdense que Dios a Adán y a Eva les da la autoridad sobre el mundo y les dice: fructifiquen, llenen la tierra, ustedes van a estar sobre las aves, sobre las bestias, van a gobernarlas, todo va a ser bajo sus pies, ustedes van a encargarse de administrar todo. Pero cuando el hombre peca, en ese momento toda la autoridad que Dios le da se la cede en automático a Satanás. Por eso es que se le llama el príncipe de este mundo. Entonces, cuando está diciendo esto,
está hablando de que Jesucristo le quitó toda la armadura que tenía Satanás, todas las armas que tenía, y lo dejó sin nada absolutamente. Pero no solamente de eso, sino que cuando dice que Él los exhibió públicamente, ahí lo que está diciendo es que anteriormente, en el tiempo de Pablo, cuando los romanos, ¿se acuerdan? No sé si sepan que el Imperio Romano fue uno de los imperios más grandes, y el Imperio Romano llegó a conquistar otros países, ¿no? Cuando ellos salían con sus tropas romanas, regresaban de conquistar, y ¿saben qué era lo que hacían? No sé si alguien lo ha visto en películas. Cuando ellos venían, se hacía un desfile, donde en este caso el emperador recibía a las fuerzas, a sus tropas romanas, y los generales que venían hasta el frente en sus carruajes exhibían a los enemigos, traían a los que habían vencido. Por ejemplo, si habían vencido, no sé, a los bárbaros, ¿verdad? Pues los traían y los traían atados, ¿verdad? Los traían a familias completas, ¿verdad? Traían riquezas. Si habían traído, por ejemplo, si les habían quitado caballos, les habían quitado tesoros, los traían, ¿verdad? Los exhibían, de tal manera que toda la ciudad veía un desfile triunfal. Y todos admiraban y veían ahí a los generales, y cuando llegaban hasta donde estaba el emperador decía: aquí está nuestro ejército, y el general fulanito, ¿verdad?, que hizo una gran batalla en tal lugar, ¿verdad?, en África, y trajo todos los despojos, y tenemos ya más territorio. ¿Y qué pensaban ustedes que hacían los romanos? ¿Qué hacía el pueblo? Es como lo que pasa con los norteamericanos, ¿no? Que están orgullosos de su ejército, y cuando salen las tropas, ¿verdad?, los apoyan, y tienen incluso hasta calcomanías y se apoyan a nuestros soldados, y ellos se sienten orgullosos de su ejército. Cuando regresan, ¿verdad?, todos están con sus banderitas y están felices, ¿verdad?, ya llegaron. Bueno, aquí lo que está hablando Pablo es precisamente de cómo los romanos traían tras de sí a los reyes, a los gobernantes de esos pueblos que habían conquistado, y los mostraban públicamente con el botín que habían adquirido. Y aquí Pablo está utilizando esto para hablar de Jesucristo como un conquistador, triunfando con un triunfo cósmico, espiritual, no físico, sino un triunfo que va más allá de lo natural, porque no era nada más decir, pues ya venció. No, venció en el área espiritual, y llevaba tras de él a todos estos poderes demoníacos, todo lo que son los principados, potestades, al mismo Satanás. Los fue exhibiendo públicamente en la cruz, y dijo: miren, véanlos, han sido derrotados por mí en la cruz. Yo los he vencido para siempre. ¿Se fijan? Pensé que les iba a dar gusto. Aleluya. Efesios 4, 8 y 9. Efesios 4, 8 y 9. Caramba, no sé, hermanos, qué pasa con ustedes, pero... Efesios 4, 8 y 9. ¿Lo tienen? ¿Sí? ¿Qué pasó, Manny? Muy bien. ¿Sí, Marta, o no? ¿Nos da gusto? Qué caray. Bueno, a ver, ¿alguien que lo quiere leer? Efesios 4, 8 y 9. Al 10, perdón, al 10. Fíjense, y en Efesios capítulo 1, versos 20 y 21, ¿quién lo lee? Sí, no hay problema.
¿Se fijan? Dice que Él es el que descendió y el que subió y el que está por encima de todos. Dice Efesios, Él es el que subió, resucitó de entre los muertos, se sentó a la derecha del Padre en los lugares celestiales, sobre todo principal. Ahí está hablando de poderes demoníacos, no está hablando de reyes comunes, está hablando de seres espirituales de maldad. Miren, por eso es muy importante que nosotros entendamos que, en primer lugar, yo no puedo declarar victoria porque la victoria ya se consumó. O sea, yo tengo la victoria. No, lo que expliqué hace un momento. Daba un ejemplo, decía, ¿cómo puedo yo declarar algo que ya lo soy? No puedo declarar victoria porque ya lo soy victorioso. Tengo la victoria, dice Juan. ¿Qué es lo que ha vencido al mundo? Nuestra fe. ¿Pero por qué nuestra fe? Porque está depositada en lo que Cristo ya hizo. Lo que Él hizo ya. Por eso no es correcto decir, declara victoria. No, tú ya la tienes. ¿Qué voy a declarar algo que ya lo tengo, que es mío? Más bien, lo que tenemos que hacer, y de eso voy a hablar la semana que entra, si Dios lo permite, hay una diferencia entre lo que se llama la fe pasiva y la fe activa. ¿Qué quiere decir? La fe pasiva es la fe que confía, que cree, que dice, Señor, creo en tus promesas, creo en ti, yo sé que es así, descanso en eso. Esa es la fe pasiva, como lo dice su nombre. Pero la fe activa es la fe que lo cree y dice, no, yo lo creo y lo voy a hacer porque sé que Dios está conmigo. O sea, es una fe que actúa, no se queda así. Y a veces sucede que no se entiende, y cuando tienes que ser con una fe activa, eres una fe pasiva. Por ejemplo, ¿no? Algunos cristianos le tienen mucho miedo a los demonios, ¿verdad? Y le tienen temor, tienen miedo hasta de entrar a la cocina, ¿verdad? Cuando no hay luz. Ay, no me da miedo. ¿De qué te da miedo? Es que, ay, no sé, ¿verdad? Esas cosas me dan miedo. ¿Pero por qué? No debería de ser. Y muchas veces el cristiano vive una fe pasiva cuando debe tener una fe activa. ¿Sí me entienden? O sea, ay, bueno, pues Dios me va a orar, amén. No. A ver, ¿qué está pasando? Es como, miren, voy a poner un ejemplo. Cuando Moisés saca al pueblo de Israel, no me quiero desviar del tema porque eso lo quiero tratar la semana que entra. Pero cuando Moisés saca al pueblo de Israel, dice que él llega, con todo el pueblo eran 3 millones de personas, imagínate. Entonces llega él y se pone al borde del mar. Hay una playa, no hay para dónde ir. ¿Qué pudo haber dicho él? Ay, Señor, no, pues tú estás con nosotros. Gloria a Dios. No, yo sé, amén. ¿Están de acuerdo conmigo que Dios está con nosotros? Pues amén, ¿verdad? Amén. No, pues Señor, aquí estamos. Esa es la fe, ¿qué? Pasiva. ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Cuando estaba ahí y el pueblo le dijo, ¿para esto nos sacaste? ¿Para esto nos sacaste? ¿Para sepultarnos aquí, que los egipcios nos maten? ¿Y qué pasó? ¿Alguien se acuerda de esa historia? Pues léanlo. A ver, ¿verdad? Le dijo Dios, ¿por qué me clamas a mí? O sea, ¿por qué me estás? Le dice Moisés, Señor, ¿y ahora qué hago? Le dice, ¿por qué me clamas a mí? O sea, ¿por qué me estás diciendo, levanta tu vara y abre el mar? Esa es la fe activa, ¿verdad? No, si se queda, amén, gloria a Dios, Dios es soberano, amén, aleluya, hermanos. No, pues ahí se mueren. No, dijo, no, ¿por qué me clamas a mí? Levanta tu vara. ¿Y qué hizo Moisés? Levantó la vara, ¿verdad? Y el mar se abrió. Es la fe activa. Cuando Elías va y le dice a Acab y a los profetas de Baal, ¿verdad? Vamos a demostrar, vamos a hacer una prueba con quién está Dios. Pongan un altar y clamen ustedes a Baal y yo voy a clamarle a Dios, a Jehová, el Dios de Israel. Clámenle a él. Esa fue una fe que pasiva, activa. ¿Verdad? Que dijo, sí, amén. No, Dios, verán, dice Ale, verán.
Dios va a hacer que caiga fuego. ¿Cuándo? No lo sé, pero Él lo va a hacer. ¿Se acordarán de mí? No. ¿Qué dijo? Señor, yo vengo en tu nombre, porque tú me dijiste que viniera, y aquí estoy. Ahora, Señor, te pido que tú demuestres que tú eres Dios. Y en ese momento cayó fuego, ¡pum! ¿Verdad? David va con su onda, que dice, no se preocupen, Dios tiene el poder, ¿verdad que sí? Sí, amén, vámonos todos, Dios tiene el poder. No, él fue una fe activa. Dijo, sí, sus piedritas, y dijo, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú, incircunciso, has ofendido, y vámonos, ¿verdad? Si él hubiera tenido una fe pasiva, ahí se hubiera quedado dormido. Entonces tenemos que entender lo que es la fe pasiva y la fe activa. ¿Cuándo tengo que utilizarla? Bueno, eso lo vamos a ver la semana que entra, porque hoy estamos en este tema. Entonces, lo que está diciendo es que la ascensión de Cristo hizo que a través de ella y su resurrección, que Satanás y los demonios fueran juzgados y echados fuera por esa obediencia de Cristo hasta la muerte de la cruz. De tal manera que los demonios, muy lejos de tener miedo al Hijo de Dios, muy lejos de que el Hijo de Dios les tenga miedo, ellos le tienen miedo. ¿Por qué? Porque te tienen miedo, ¿verdad? Tu apariencia no es muy agradable. No, porque tú tienes a Cristo, ¿sí? Tú tienes a Cristo. O sea, cuando tú vas como David, dices, no vengo en mi nombre. A ver, Satanás, no vengo aquí a platicar, ¿verdad? Y ¿cómo te llamas? ¿Y por qué te metiste, verdad? ¿O por qué estás aquí? No, yo vengo aquí en el nombre de Jesucristo, por la victoria consumada de Él, por lo que Él ya hizo. Tú no tienes nada que ver aquí. Es un hecho, ¿sí me entienden? Pero a veces pasa como que el cristiano, obviamente esto lo digo porque tienen una mala doctrina, una mala enseñanza, llegan y no, declara la victoria. No, la victoria está hecha. ¿Qué tienes que hacer? Simplemente creerlo. Si no, está hecho, Señor. No tengo nada que alegar. Por eso es que cuando los demonios veían al Señor, desde antes que llegara, ¡ay, verdad! Uy, ¿qué tienes con nosotros? ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Que gritaban, ¿verdad? Dicen, ¿qué tienes con nosotros? No nos mandes al abismo. Tranquilos, todavía ni siquiera llego y ya me están gritando. Miren, vamos a ver Juan 12:31. Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 31. Muy rápido. A ver, ¿lo leo? Porque no veo que quieran leer, si no yo lo leo. Perdón. Este es el momento en que el mundo va a ser juzgado y ahora será expulsado el que manda en este mundo. ¿Se fijan? Dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora, no dijo, bueno, de aquí a 2000 años voy a juzgar. No, ahora. Y dice, y ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿De quién estaba hablando? De Satanás. Luego en Juan 16:11 dice que el Espíritu Santo vendría para traer convicción, para redarguir, para dirigir. Y dice, va a traer juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. No dice va a ser, dice ya ha sido juzgado, ya hay una sentencia, ya se acabó. Y en Hebreos 2:14 y 15, Hebreos 2, capítulo 2, verso 14 y 15, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea, de pecado, él también, o sea, se hizo hombre, él también se encarnó. ¿Para qué? Dice el verso 14, ¿para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía tiempo pasado el imperio de la muerte. Esto es, dice, al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a
servidumbre. ¿Se fijan? Por eso es que nosotros, ¿verdad? Debemos entender cuál es nuestra posición en Cristo, quiénes somos. Algunos han dicho, y lo han dicho mal, que pues, por ejemplo, dicen, oye, fíjate que pues yo quisiera que oraran por mí o por un amigo, por una persona, ¿verdad? Porque le pasan cosas. Bueno, en primer lugar, aun cuando una persona tenga algún tipo de situación espiritual o sobrenatural, lo que tenemos que hacer es predicarle el evangelio, es lo primero. De nada sirve que tú vayas ahí. Pero lo que estoy tratando de decir es de que a veces se piensa que si el pastor no va y ora, no va a pasar nada. O sea, no, pues si no viene el señor cura, pues no va a pasar nada, ¿verdad? No. Miren, el Señor Jesucristo fue bien claro. Y Él dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, y yo se las doy a ustedes. No dijo, se las doy al pastor. Él la tiene guardadita. Él sí, tú no. Él sí, no. Dice, vayan y prediquen el evangelio. Incluso Él dijo que no habría poder ni fuerza que pudiera vencernos. Dijo, echen fuera demonios. Si les dan veneno, dice, no les va a pasar nada. Claro, hay que entender en el contexto de las cosas, no va a ser que mañana la Moni haga un asado lleno de veneno para ratas, ¿verdad? Y diga, no va a pasar, no, te vas a morir. O sea, en el contexto de lo que Él dijo, ¿sí me entienden? Y Él habló acerca de echar fuera demonios. Eso no es exclusivo de alguien. Eso es algo que a todo creyente Dios le ha dado. Verdadero hijo de Dios, obviamente, ¿no? Si va uno que no es hijo de Dios, ni te metes, porque lo más probable es que los demonios te hagan, pero un jarabe tapatío. Porque ellos reconocen y saben quién es hijo de Dios, quién no es. Y de hecho la Biblia lo dice. Había unos por ahí que andaban echando fuera demonios y les fue bien mal, ¿verdad? Porque decían, en el nombre de Jesús, del que predica Pablo. Pues yo conozco a Pablo, ¿tú quién eres? ¿Sí me entienden? Por eso es importante que esto lo entendamos. Si tú eres hijo de Dios, has nacido de nuevo, tú tienes la victoria. Es consumada, está hecha. No necesitas declararlo, ya está. Tal vez te encuentras en alguna situación donde estás actuando con una fe pasiva y debes de ser una fe activa, no lo sé. Pero eso ya lo veremos, les dije la semana que entra, solamente es un ejemplo. Entonces, cuando el Señor es elevado a su gloria, a su trono, en resurrección, hay un triunfo sobre los principados y poderes de la muerte. Y Pablo aquí le está dando, o nos está dando el ejemplo de la suficiencia de la obra de Cristo. Por lo tanto, el pecado para sus hijos ha sido perdonado y el mal ha sido conquistado. Por lo tanto, no hay nada que nosotros podamos agregarle a lo que Él ya hizo. Simplemente decir, Señor, gracias, porque por medio de la fe he vencido al mundo. Lo he vencido. ¿Por qué? Por lo que tú hiciste en la cruz. Está consumado, ¿sí me entienden? Y esa es la gran victoria que Cristo nos ha dado. ¿Se fijan qué hermoso? ¿Verdad? A veces se malinterpreta, se usa mal, y bueno, algunos les enseñan y les dicen, no, tú písale la cola al diablo. No tengo que pisarle la cola. Simplemente Él sabe quién soy. Él reconoce. Es como por ejemplo, cuando tú vas en la calle y te para un policía. Tú no tienes que preguntar y decir, ¿será un policía? No sé, me da la impresión. ¿Usted quién es, verdad? Obviamente el uniforme, la patrulla, la placa, la identificación, me dicen que es un policía. ¿O no? Digo que, pues será de seguridad privada, ¿verdad? No, es un policía. Y él tiene una autoridad. ¿Por qué? ¿Porque la tiene él? No, él no tiene ninguna autoridad en sí misma. El uniforme y la placa que tiene le dan una autoridad de que en este caso, si es una policía estatal, el gobierno del estado de Jalisco lo está respaldando.
Si es un policía federal, el gobierno federal lo está respaldando. Si es un policía del ayuntamiento, el ayuntamiento lo está respaldando y tiene una autoridad. Independientemente de que esté gordo, flaco, chaparro, güero, prieto y no te guste. Eso no es el punto. El punto es que tiene una autoridad y todos la reconocen. ¿Mande? No, claro, bueno, se quita el uniforme y deja de ser una autoridad. Pero si llega contigo y te dice, discúlpeme, pero quisiera ver sus papeles de su carro, si es un policía de tránsito, por ejemplo. ¿Y usted quién es? Hello, soy policía, tengo la autoridad. Es lo mismo. Ahora, pues terminando, Cristo Jesús, vimos, Pablo lo describe, utiliza todos estos elementos para podernos aclarar y decir, esto es lo que Cristo ha hecho, Él ha vencido. Entonces, juntando lo que dice Juan tenemos la victoria, hemos vencido al mundo por medio de la fe. ¿Amén? Pónganse de pie para terminar con una oración. Señor. Señor, te damos gracias. Padre, ayúdanos a poder entender lo que tú has hecho en la cruz. Que lo que tú has logrado por nosotros, por tus hijos, es suficiente. Y no hay nada, absolutamente, que nosotros podamos hacer. Nada. Cuando nos presentamos ante ti y somos recibidos por ti, es por lo que tú hiciste. Cuando decimos que tenemos victoria, no es porque yo tenga la victoria, sino porque me estoy tomando de esa victoria que tú ya lograste en la cruz. Cuando digo que tengo autoridad sobre Satanás, sobre el enemigo, es porque la tengo por ti, no por mí. Tú has vencido. Y así como cada una de estas cosas que hemos hablado, tu palabra dice que hemos vencido al mundo por medio de la fe, porque tú ya lo hiciste. Ayúdanos, Señor, a poder llenar nuestros pensamientos de esta verdad, que podamos vivirla, que podamos ir más allá de solamente entenderla, sino meditarla, creerla, usar una fe activa, sabiendo que eso es así, es un hecho ya, terminado, concluido por ti. Ahora, Señor, vivimos cada día con esa fe que vence al mundo. Gracias te damos, Dios, por tu palabra. Bendice, Señor, también a cada uno al salir. Guárdanos a cada uno, Señor. Llévanos a nuestros hogares con bien. Bendice esta ofrenda también, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.